Temperaturas, pues exactamente lo mismo, quiero decir, en ese sentido, pues ahora en este verano, o en Sevilla, pues ha sido una cosa muy curiosa esta semana, ¿no? Porque de lunes a martes, cuando había vientos que dicen de levante, en Sevilla no se puede estar de un calor de 45 grados, pero tal y como se lo digo, con 30 grados a las 9:30 o 29 grados a las 9:30 de la mañana, y a las 12:30 o a la 1 o a las 2 de la noche sin poder dormir, miras el termómetro y te siguen sacudiendo otros 32 con ese levante. Pero, sin embargo, aunque estamos en la época, evidentemente, ya casi, pues ya entramos en canícula, ¿no? Cuando hay más calor y más humedad. Y, por supuesto, sabemos o tenemos que saber cómo nos puede afectar al cuerpo. Por supuesto que sí. Pero que dentro de esa, digamos, de esta estación, y sabiendo el clima más o menos que hay, pues en la ciudad donde vivimos y trabajamos o aquí en Madrid, que puede ser una cosa parecida, ¿no? Sabiendo el clima que tenemos aquí normalmente y sabiendo incluso la estación, pues la temperatura o la climatología, que es otra que hacen en unos días muy determinados, ¿no? Pues como decía, pues al principio de semana, cuando teníamos ese viento de levante, pues hacía un calor horroroso y una humedad horrorosa que impedía pues dormir bien, pues se te iban las ganas de comer, el corazón estaba como muy bradicárdico, ¿no? Pues con las tensiones por los suelos, parece que tenías una modorrea todo el día horrible, no tenías ganas ni de trabajar, solamente querías beber agua, pues luego te sentías incómodo, pero otro día estuvo así un poco en borderline y cambió a ese viento a poniente, de tal manera que es que por la mañana, pues eso ya fue entre el jueves o el viernes de la semana que me refería, y por la mañana había que ir con un jersey fino porque hacía frío. Frío, claro, con una diferencia de 20 o 22 grados, y no exagero, ni un grado, pues entonces el cuerpo pues tarda un poco en aclimatarse. En ese sentido, pues hay que conocer y saber cómo nos van a fastidiar las cosas, ¿no? Otra historia que estamos hablando, bueno, yo es que machaco mucho en ese sentido, ¿no? Sobre el tema del aire acondicionado. Entonces, evidentemente, cuando vas por la calle o intentas ir al trabajo, pues hace un calor horroroso. A las 3 de la tarde ya, pues ni te cuento, ¿no? Pero claro, ya pasamos al coche, entonces ponemos ese climatizador y lo ponemos a 25 grados. Si hay 45 en el exterior, esas 20 grados de diferencia con ese chorro de aire frío, entonces eso el cuerpo, ¿qué tal le va a sentar? Hay que pensar un poquito en ese sentido, ¿no? Unos 20 grados de diferencia en escasos minutos de venir sudando con la espalda completamente empapada, el cuello que ni sabemos, ahora le metemos una buena corriente de aire frío, pero aire frío, o frío, claro, porque son 20 grados de diferencia o 25, y los exagerados pues igual meten 30 o 35 porque para eso tienen un coche más potente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿ustedes qué piensan, o tú qué piensas, qué te va a sentar bien eso, ¿no? Entonces, esos enfriamientos, incluso esas parálisis, que ya he visto unas cuantas, esas parálisis faciales, precisamente por ese mal viento, o que el cuerpo no ha reaccionado suficientemente bien, justo con ese estómago tan delicado, pues, y justamente por ese meridiano automáticamente las vamos a tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, no me voy a cansar de repetir que el tema ese de los aires acondicionados o digamos, el hábito de que estamos sudorosos y estamos cansados por la noche y cataclás, nos enchufamos toda la corriente, encima que estamos dormidos, el cuerpo quizá está mucho más indefenso, y cuando nos levantamos por la mañana incluso, pues algún algún papelón con alguna ciática, algún lumbago, o incluso el vientre suelto, precisamente por ese frío, por esa no acomodación, que no le damos tiempo a que el cuerpo se acomode de unas temperaturas, o esa diferencia de esas temperaturas tan grandes y en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, con respecto al exterior, como decíamos, alimentaciones, las climas, las temperaturas, en ese sentido, por supuesto, conocer las estaciones, y ya cuando hablamos de en cada estación qué órganos estaban, ya lo hemos repetido muchas veces, en máxima actividad, o en actividad, digamos, pues que máxima actividad, quiero decir, que canícula. En la estación en que estamos ahora, pues lógicamente
corazón va a estar bazo y estómago va a estar un poco en su máxima actividad. ¿Qué significa esto? Pues que tiene que estar mucho más preparado porque el clima o la climatología, la estación en sí, así se lo va a estar demandando. Sin embargo, pues un estómago y un bazo páncreas que esté un poco más fastidiado, pues evidentemente pues con esas temperaturas o ese calor y esa humedad, lo que va a hacer es ponerlo todavía peor, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Que lógicamente las patologías, pues depresiones, pues digamos patología de sistema digestivo, cefaleas, lo que ustedes quieran, ya hemos dicho un montón de cosas, en esta estación incluso suicidios, pues en esta estación precisamente pues se van a aumentar muchísimo. ¿Por qué? No porque la persona esté peor, no está ni peor ni mejor, está pues como estaba. Sin embargo, pues el ambiente exterior le está, digamos, influenciando pues mucho más cuantitativamente hablando, pues de una forma pues mucho mayor, ¿no? En ese sentido. Otras cuestiones que nos pueden alterar, digamos, o interaccionar, pues otras personas, quiero decir, otras personas con otras energías, con otras, digamos, ya entramos en el mundo emocional, ¿no? Otras filosofías, todo lo que ustedes quieran. Hay, respecto a ese mundo exterior, ahí podemos enunciar cualquier cosa, ¿no? En ese sentido. Y lo que está claro es que, bueno, todo lo que está en esta, para mí, en la naturaleza, todo está ordenado, absolutamente ordenado y jerárquicamente dispuesto. Y el que quiera desordenar esta naturaleza o quiera saltar una jerarquía, por supuesto que lo tiene más claro que el agua, ¿no? En ese sentido está de una forma bastante está claro, vamos. Entonces, hablando sobre este producto natural, este medicamento, pues lógicamente como producto natural, pues la palabra natural, pues el concepto podría ser como ese producto que es el más ingenuo, el más sencillo, el más liso, el más montolirondo, vamos. Quiero decir que es tan sencillo que solamente sirve para esto de una forma muy puntual, para esto cumple su función y ya no hay ninguna complicación más. Eso es un producto natural, en ese sentido. Entonces, sobre alimentaciones, que era una de las cosas que nos van, digamos, las vamos a coger de ese mundo exterior, de ese macrocosmos, y las vamos a introducir en nuestro microcosmos, en nuestro cuerpo. La alimentación, eso es fundamental. No podemos actuar muchas veces sobre nuestra propia genética. Nosotros hemos nacido como hemos nacido, hemos tenido una constitución, pero eso ahí no podemos tocar nada, quiero decir, no podemos manipular. Sin embargo, dependiendo mucho de la alimentación que tengamos, pues eso ya la cosa va a cambiar, ¿no? Entonces, sobre alimentación, lo vamos a repetir una y otra vez, ¿no? Que es muy importante aprovechar los materiales que da, digamos, ese mundo exterior, en cada una de las estaciones y, por supuesto, las alimentaciones que nos da la naturaleza de acuerdo a cada región. En ese sentido, pues imagínense que nosotros exportamos un gazpacho frío, digamos así, pues para los noruegos, quiero decir. Entonces, eso es una tontería bastante grande, ¿no? ¿Por qué? Hombre, porque gazpacho, y eso yo no sé quién lo inventaría, seguramente pues fue de los inventos o de los, digamos, de los productos naturales, digamos así, que más hechos a conciencia, ¿no? Pero, y seguramente pues a puro de observación y por supuesto por necesidad. Entonces, ¿qué es lo que lleva gazpacho? Pues todos sabemos, ¿no? Pero evidentemente eso es un líquido, una alimentación muy ligera, precisamente por lo que hemos contado de la semana pasada. ¿Para qué? Pues porque se suda mucho, pues hay muchísimo calor, etcétera, etcétera, y es preciso tomarlo en el sur. ¿Por qué? Con esas temperaturas y esa humedad, etcétera, etcétera. Mientras que si eso lo tomamos en el País Vasco, en la misma época, pues seguramente que no va a surgir el mismo efecto, ni el cuerpo lo va a recibir de la misma manera. Por supuesto, conocer las características, las más normalitas de cada material que estamos tomando. En ese sentido, el profesor Cho, pues en su programa de Saber Comer, pues ya le va explicando de una forma, pues digamos, muy sencillita, dando 4 normas,
muy divertidas y por supuesto muy sabias de saber exactamente lo que nos estamos comiendo y por qué, aunque nosotros muchas veces no sabemos por qué nos apetece una cosa, el cuerpo de una forma muy sabia sí que nos pide eso precisamente pues para salvaguardar, aumentar o mantener una de las funciones que parece ser que están un poco pachuchas, ¿no? Y por supuesto, en cuanto a estas interacciones del exterior con el interior o respecto a esas alimentaciones que nos estamos metiendo, pues muchas veces cuando se está enfermo, la cuestión es ir en contra de los instintos que nos da el organismo, o que nos intenta dictar el organismo. En ese sentido, pues bueno, pues a un enfermo de corazón, digamos así, pues bueno, evidentemente que está, o un enfermo renal, me da igual, o un enfermo renal y otro cardíaco, pues es evidente que si está hinchado de las piernas, pues con esa insuficiencia cardíaca tan impresionante, pues no va a poder tomar toda la sal que el cuerpo muchas veces le está pidiendo, o un diabético tomar ese sabor tan sumamente dulce, sino que tendrá que ir en contra de ese instinto, digamos, natural que le da ese cuerpo enfermo, ¿no? Entonces, con lo que nos decían, que cuando hay abuso de los hábitos, se descontrolan todos los instintos. Entonces, eso está claro, ¿no? Cuando hemos sido sanos y hemos descontrolado con los hábitos, cuando estamos enfermos, los instintos son los que nos están machacando con su propia dictadura en ese sentido, ¿no? Y por supuesto tampoco no es preciso, respecto a esos productos naturales, fuera de las alimentaciones, no basarse solamente en el principio activo que tienen pues cualquier planta o cualquier raíz o cualquier hoja, ¿no? En ese sentido, no solamente por ese principio activo, que es lo que va a dar la función o para lo que sirve en ese medicamento, digamos, o hecho como ese medicamento, ¿no? Por supuesto, otra cosa muy importante es saber ese horario energético o ese horario de máxima y mínima actividad de cada uno de los órganos a lo largo de las 24 horas del día. En ese sentido, pues ya hablamos en esa calidad de vida y en otros muchos programas sobre los distintos horarios tomados de 2 horas en 2 horas de máxima actividad de cada órgano. Entonces, claro, no será lo mismo tomar mucha proteína por recordar un poquito, pues de 1 a 3 pm, digamos, al mediodía, ¿no?, que tomar esa proteína de 1 a 3 de la madrugada. Es que será completamente distinto y la cosa no funcionará bien, igual quiero decir, y por supuesto el cuerpo no la va a admitir de la misma manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, de la forma más tradicional, pues siempre había una regla de oro, ¿no?, en ese sentido, que eran 4 palabras, que eran Sun Can Pun Chin. ¿Qué significa eso? En cuanto a los productos naturales o hablando de naturopatía. Entonces, en ese sentido, Sun significaba esos productos naturales que hacía que subía la energía, digamos así, ¿no? Can era la que bajaba, Pun la que flota y, por supuesto, Chin la que se sumerge o hace entrar de una forma como si echamos una piedra al agua y vemos cómo se sumerge, ¿no? Entonces, con estas 4 reglas, sabiendo con respecto a los productos naturales, en ese sentido, era una forma de clasificar todos los productos naturales o los productos de naturopatía tan sumamente antigua, ¿no? Sun Can Pun Chin, lo que sube, lo que baja, lo que flota o lo que se sumerge en respecto a lo que hacía con la energía. Entonces también la clasificación según el color, según el sabor y según las partes. Quiere decir que dentro de una planta no es lo mismo hacer una infusión de hoja que hacer una infusión de raíz que hacer de cualquier otra parte, ¿no?, en ese sentido. Es importante también tener en cuenta la estación en la que se recoge esa planta y, por supuesto, a la altitud, ya estamos hablando de otro dato más, ¿no?, la altitud en la que se cría esa planta. Entonces, por supuesto, las características van a ser completamente distintas, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre se intenta relacionar pues todas, de acuerdo a esto, a las plantas, a esa clasificación por el color, por el sabor, por la estación en la que se recoge, por la actitud, la altitud. Y, por supuesto, según la energía que la haga subir, que la haga bajar, que flote o que se sumerja. Y ahora vamos a explicar por qué, ¿no? Entonces, aquí he traído una cosita, pues estos
cosas que te mandan de los laboratorios que cada vez se parecen más a esos vademecums, ¿no? Entonces vamos a coger, por ejemplo, el jengibre, ¿no? Que ya parece ser que nos suena muchísimo más, ¿no? Entonces, de aquí voy a leer, entonces una letra muy pequeña, jengibre, dice, es una de las especies más usadas, posee propiedades calóricas y actúa como tónico y estimulante circulatorio y digestivo. Se ha descubierto que el jengibre reduce las náuseas y los vómitos, haciéndolo especialmente popular durante el embarazo y los mareos producidos por el movimiento. Como estimulante digestivo puede también aliviar indigestiones. Por otro lado, dice que las propiedades antiinflamatorias del jengibre lo hacen muy apropiado para quienes padecen artritis. Luego dice, principio activo en los gingeroles. Bueno, contraindicaciones, ninguna conocida, el nombre en inglés, referencias, bla, 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 bla. Quiero decir que, bueno, esto es pues bueno, pues como la forma que te mandan esos laboratorios, pues para conocer un poquito en ese sentido, ¿no? Entonces, esto es una cosa, digamos, una cuestión comercial. Otra cosa es que el mundo de naturopatía respecto, por ejemplo, pues a estas reglas o estas 4 palabras, qué clase de energía tiene y sobre todo cómo van a interaccionar respecto cuando se mete en el microcosmos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues decíamos que este jengibre, pues siempre tomamos de la parte de la raíz. Hacemos esas infusiones de jengibre, ¿por qué? Pero es de la raíz de esa planta. Tiene, por supuesto, un sabor picante. Entonces, si es raíz y es picante, pues la característica de esa energía pues va a subir esa energía. ¿Qué significa esto? Bueno, pues nosotros cuando estamos tomando un picante, ¿qué es lo que hacemos? Entonces empezamos a soplar, con lo que el vientre inferior parece ser que se aprieta y con lo que hacemos es que estamos subiendo, digamos, toda esa energía hacia vientre superior. Hacemos como que nos sopla, ¿no? En ese sentido. Y por supuesto pica la nariz, es como si la energía, pues esta palabra sun es lo que hace subir la energía, muchas veces. Entonces, evidentemente, pues va a ser una planta o una infusión precisamente para sacar, evidentemente para las cuestiones circulatorias. Corazón y pulmón está en el cuerpo superior, evidentemente, pero sobre todo pues para pulmón, por ese sabor picante, estimulador de los pulmones, y esa energía parece ser que va a subir, ¿no? En ese sentido. La sal, pues va a tener otra característica. ¿Por qué? Porque parece ser que la sal, pues va a hacer la característica de esa energía va a ser can, quiere decir que baja, ¿no? Baja la energía. ¿Qué significa esto? Pues cuando tragamos sal, un alimento salado, pues lo que intentamos es, por supuesto, tragar lo más rápidamente. Parece ser como si todo lo echásemos hacia abajo, ¿no? Evidentemente. ¿Y cómo? Pues va a bajar toda esa energía y nos va a ayudar muchísimo a orinar. Algo así parecido como ese sabor amargo, ¿no? Que se va a tonificar mucho el sistema circulatorio y nos va a ayudar también en esa orina, ¿no? Precisamente por conociendo estas características de subir, bajar, flotar o sumergirse, ¿no? Digamos, características energéticas, ¿no? Entonces, con esto ya vamos a terminar. No solamente la cuestión para un profesional o incluso para ustedes, ¿no? En ese sentido, no solamente con un alimento de naturopatía, un alimento o un medicamento de naturopatía, con eso quizá podamos controlar pues una enfermedad que está puesta, ¿no? O un trastorno energético que ya está dando sus síntomas aquí y allá, ¿no? Eso ya de la forma que sea. Entonces, coger naturopatía como primera medicina, quizá sin conocer precisamente todas estas características de color, sabor, en la planta, en qué estación se recoge, si tiene características de que suba energía o que baje, o que se expanda, o que flote, o que se sumerja. En ese sentido, sin saber estas características, solamente atendiendo a este principio activo, yo pienso que en ese sentido nos vamos a quedar bastante cortos. Y por supuesto, si no sabemos precisamente o no
interpretamos precisamente los síntomas por el conocimiento precisamente de esos meridianos y puntos, pues desde luego que seguro que con el tiempo damos paso a que esa cuarta opción, como es la cirugía, pues entre a saco o a lleno, ¿no? Bueno, ya no les quiero cansar más, creo que con esto hemos podido por lo menos tener otra opinión sobre estos productos naturales y esta naturopatía, que, bueno, para todo el mundo resulta muy difícil porque, bueno, es que es otro estudio más que requiere muchísimos años y muchísimo estudio, sobre todo, y por supuesto, bueno, el tomar plantitas, por muy naturales que nos parezcan, pues no crean ustedes que eso va a ser inocuo en ese sentido, ¿no? Y sobre todo, pues precisamente es un tema que bastante serio, que tampoco se puede tomar a la ligera por muy de moda que esté, ¿no? Entonces yo espero, ya repito, que hayan entendido, así lo hemos intentado, que respecto a la pregunta que nos hacían, hayamos entendido un poquito lo que es acupuntura como primera, digamos, noción o primer conocimiento y moxibustión, relacionarlo con esa naturopatía, pero lo que no podemos hacer, aparte de los intereses económicos de laboratorios o fábricas o sabe Dios qué, o incluso profesionales, lo que no podemos hacer es, por muy de moda que esté, pues intentar quitar ese orden o esa jerarquía que viene dispuesta desde hace cientos de años, ¿no? En ese sentido, ya solamente me queda pues darle las gracias por su atención y despedirme hasta el próximo día, si Dios quiere. Vale, hasta luego.